Muy bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta webconferencia donde vamos a desarrollar el taller virtual para estudiar el ejercicio 4 de la unidad 3. Recuerden que el curso está compuesto por 3 unidades académicas, es decir, que esta es la última unidad, es la última actividad que tenemos eh, por parte de las unidades académicas que tiene el curso. Sin embargo, aún tenemos vigente la actividad de la tarea 5, que es el componente práctico, y también tenemos vigente o vamos a tener vigente, una vez finalicemos el 28 de noviembre esta actividad, vamos a tener la evaluación final, que es un cuestionario, que es la tarea 6. Ese cuestionario es sobre todas las temáticas que vimos en el curso. Estamos hablando de la unidad 1, 2, 3 y componente práctico. Quiere decir que prácticamente esta es la última webconferencia del curso y la programación de CIPAS que tenemos para esta unidad serían los últimos CIPAS para poder desarrollar todas las actividades del curso. Muy bien, entonces ahora sí centrémonos en el desarrollo de este ejercicio número 4, en el cual vamos a encontrar que es un ejercicio bastante sencillo porque está relacionado con quien ya ha leído el ejercicio número 4. ¿Qué tenemos en ese planteamiento en el anexo 3? Reacciones químicas, pero ¿cómo vamos a hacer ese estudio, Giselle? Esas reacciones químicas, sí, Patricia, que están relacionadas con el grupo carbonil y biomoléculas, las vamos a estudiar a través de unas preguntas, sí, que son las que estamos viendo en pantalla. Y esas preguntas nos llevan a hacer una interpretación de la información. Entonces, mucha atención, vamos a desglosar, ¿sí? Como a discriminar las frases que dicen esas, digamos, cada una de las preguntas. Recuerde que son 3 preguntas, pregunta A, B y C, y que se encuentran en el anexo 3. Entonces, si nosotros relacionamos la primera pregunta o la pregunta A, que me permite estudiar reacciones de oxidorreducción, hay un texto y ese texto me permite relacionar varios conceptos. Lo primero que dice es que un compuesto carbonílico que reacciona con la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidrazona, ¿sí? Esta prueba de identificación la vamos a estudiar o ya la hemos estudiado, algunos estudiantes ya vieron la sesión 2 del componente práctico y ahí nos podemos dar a conocer o podemos conocer que la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidrazona permite identificar aldehídos y cetonas. Es decir, si esa prueba me la mencionan allí, significa que uno de mis grupos funcionales, que es un compuesto carbonílico, como lo dice acá, tiene que ser un aldehído o una cetona. Pero resulta que dice que ese grupo carbonilo, que puede ser aldehído o cetona, solamente que no se los dice en el texto, pero se infiere porque esta prueba es para identificar aldehídos y cetonas. Ese grupo carbonilo permite o experimenta una reacción de reducción por el reactivo de hidrógeno y platino y forma como producto un compuesto que se llama 2-hexanol. El 2-hexanol es este. Ojo que estoy haciendo un ejemplo, no con el de la guía, sino para poder tratar de explicar y que ustedes puedan hacer la misma relación en su trabajo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces resulta que aquí nos hablan del 2-hexanol. Esto es muy bien Álvaro, ¿por qué considera usted que es una acetona?
Por el tipo de alcohol. ¿Qué tipo de alcohol estamos trabajando aquí? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario, muy bien. Muchachos, recordemos que las reacciones de reducción a partir de una acetona me da un alcohol que es secundario, pero un aldehído me daría un ¿qué? ¿Qué tipo de alcohol me da un aldehído? Primario, muy bien. ¿Quién me dice en la guía de actividades qué tipo de compuesto da en vez del 2-hexanol allí que les están diciendo? ¿Qué tipo de alcohol se está formando? El octanol, y el octanol es primario, secundario, terciario. Primario. Entonces, mire que de partida, ¿quién sería el compuesto carbonílico de ustedes? ¿Aldehído o cetona? Aldehído. ¿Un aldehído con cuántos carbonos, muchachos? Si a mí me dice octanol, 8 de octano. Muy bien. Listo. Allá ya casi que les di la mitad del punto de ustedes. Entonces dice, como ya sabemos qué tipo de compuesto carbonílico y el producto que me da, me dice, con base en esa información, plantee la respectiva reacción química y hay que tener presente que el hidrógeno y el platino hacen parte de los reactivos y que se debe identificar cuál es el compuesto carbonílico para completar los reactivos. Si el 2-hexanol es mi producto, la acetona, ¿cuántos átomos de carbono debe tener, muchachos? Con base en este producto. 6, muy bien, porque estoy hablando de hexanol. Hexan, 6 átomos de carbono. ¿Cómo se llamaría el compuesto carbonílico en este caso, muchachos? Sabemos que es una acetona, pero el nombre, ¿cómo se llama? Hexanona, muy bien, Álvaro. ¿Y a qué grupo funcional en el específico pertenece? Pues ya dijimos que es un compuesto carbonílico de tipo cetona. Entonces, recordando, los aldehídos, muchachos, en presencia de un proceso de reducción me permite formar alcoholes primarios, ¿sí? Mientras que las cetonas me permiten a través de un proceso de reducción formar alcoholes que son secundarios, primario, secundario. Eso ya lo tenemos en cuenta. Y me dice, parta o presente o plantee la respectiva reacción. Miren que ustedes me decían la hexanona, 2, 4, 6 átomos de carbono. La hexanona en presencia del hidrógeno platino, porque aquí se lo están diciendo, me permite formar un alcohol que es secundario que se llama 2-hexanol. Y así es como resolvemos este punto de acá de reacciones. Ya sabemos que tenemos la hexanona y que es un compuesto carbonílico de tipo cetona. Esa es la manera en cómo hay que abordar estas preguntas. ¿Claros hasta allí, muchachos? La pregunta A, ¿cómo se desarrolla? Identificar cuál es el tipo de carbonilo que estamos hablando. La 2,4-dinitrofinilhidrosana permite identificar aldehídos y cetonas. Luego, si es un alcohol primario, debe ser un aldehído. Si es un alcohol secundario, debe ser una acetona. Luego me identifico cuál es el número de átomos de carbono que dice ese nombre de ese alcohol para poderme devolver y plantear mi cetona o mi aldehído. Y luego, a través del programa ChemDraw, planteamos la reacción química y damos respuesta a estas dos preguntas. Entonces, esa es la pregunta A. Vamos con la pregunta B. Cuando se refiere a qué grupo funcional pertenece, no, pero mire que la pregunta dice a qué grupo funcional en específico pertenece, pero el compuesto carbonílico. En este caso estamos hablando de la acetona. Exactamente, muy bien Alejandro, si es aldehído o cetona, porque yo lo acabé de nombrar en esta pregunta. Entonces acá me dicen luego, me estoy refiriendo de nuevo al compuesto carbonílico. Muy bien, para la pregunta B, ¿qué pasa con la pregunta B? La pregunta B describe una reacción de adición nucleofílica. Dice, un estudiante desarrolló una reacción de reducción al pentanal y obtuvo un producto 1.
Entonces sabemos que el pentanal es ¿qué? ¿Aldehído o cetona? Es un aldehído. Muy bien. Después de purificar el producto 1, el estudiante llevó a cabo una reacción de esterificación con el producto 1. Muchachos, ¿a qué se reduce el producto 1? Ya sabemos que los aldehídos se reducen a alcoholes primarios, ¿sí? El aldehído se reduce a alcoholes primarios. O sea, mi producto 1 es un alcohol, pero dice que con ese alcohol hicieron una reacción de esterificación. Entonces ahí recordamos que es una reacción de esterificación. Es una reacción que me permite formar un éster. ¿Y cómo se forman los éster? Con un ácido carboxílico, un alcohol en medio ácido y forma el respectivo éster y agua como subproducto. Entonces después dice, para hacer esa reacción de esterificación, entonces el estudiante utilizó ácido acético y un catalizador como el ácido sulfúrico y obtuvo el producto 2. Con base en lo anterior, entonces, yo les pregunto, tenemos para este caso, si arrancamos del pentanal, ¿qué alcohol tendríamos que haber obtenido? Primario, sí, pero ¿cómo se llamaría ese alcohol? Pentanol, muy bien. 2, 4, 5 átomos de carbono. Pentanol. Ahora, me dice que en presencia de ácido acético, este es el ácido acético, ¿sí? Recuerden que el grupo carbonilo COH es ácido carboxílico. Dice que en presencia de un catalizador ácido como el ácido sulfúrico y que me permite obtener el producto 2, que en este caso sería un éster. ¿Qué es lo que va a pasar con este éster, muchachos? Que cuando yo hago un proceso de esterificación, lo que hace el alcohol en medio ácido es que este alcohol ataca a este grupo carbonilo y lo que hace es que desplaza este OH formando agua con el hidrógeno de ese alcohol que le va a sobrar. Y se pega la cadena de 5 átomos de carbono a ese carbonilo. Y este es el éster que se formaría. Entonces, después dicen las preguntas, ¿cómo se llama el producto 1 que obtuvo el estudiante? En este caso, sabemos que partiendo del pentanal se obtuvo un alcohol primario que se llama pentanol. Y hay que dibujar la estructura química, o sea, en este caso, dibujaríamos esta estructura química. Luego dice, ¿cómo se llama el producto 2 que obtuvo el estudiante? Sabemos que es un éster, ¿cierto? Y hay que dibujar la estructura de ese producto 2. Muchachos, recordemos reglas de nomenclatura de éster. ¿Cómo nombrarían ustedes ese éster? Pero el ácido pentanoico es para ácidos, ¿sí? Ahí no estamos trabajando con un ácido, sino que es un éster, un derivado de ácido. Casi Jessica, pero es al contrario, es al contrario. Lo que nosotros llamamos con terminación ato es lo que está aquí, unido al carbonilo. Y lo que está unido al oxígeno termina en hilo. O sea que sería pentanoato de propilo. No, todavía no. Porque es que yo tengo al otro extremo, o sea, al lado izquierdo tengo 2 átomos de carbono, no 3. Por eso no podría ser propilo. Pero el pentilo está correcto. No, porque es que al lado, recuerden, aquí este número de átomos de carbono es el que lleva la terminación ato, pero tengo 2 átomos de carbono. Y aquí, esta cadena es la que tiene la terminación de hilo.
Por ejemplo, muy bien Álvaro, etanoato de pentilo, etan de 2 átomos de carbono, terminación ato, de pentilo porque tengo 5 átomos de carbono a la cadena derecha. Pentanoato de etilo, perdón, etanoato de pentilo, etanoato de pentilo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el producto 2? Etanoato de pentilo. Y hay que dibujar la respectiva reacción química, perdón, la estructura química de ese producto 2, que en este caso sería la del respectivo éster. Luego me dice, plantee la reacción de esterificación y me dice, tenga en cuenta que los reactivos son el producto 1, que ya sabemos que es el alcohol, más ácido acético, que es este de aquí, más el ácido sulfúrico, que es este, y los productos serían el producto 2 más agua. Eso es lo que me dice allí, que plantee la reacción y con eso terminaríamos la pregunta B. Vamos a hacer otro ejercicio en este momento como para dar una mayor claridad respecto a lo del desarrollo del éster. Supongamos que a ustedes le dicen que tiene este compuesto y este compuesto es el aldehído y que ese aldehído sufre una reacción de reducción. ¿Cómo se llama este aldehído, muchachos? Tiene 2, 4, 6, 7, 8 átomos de carbono. ¿Cómo se llama ese aldehído? Octanal, muy bien. Entonces yo planteo con el octanal una reacción de reducción, ¿sí? Puede ser con borhidruro de sodio en medio, en una solución etanólica, en etanol. ¿Qué tipo de producto me va a dar, muchachos? ¿Cómo se va a llamar ese producto? El producto que me da después de que yo haga una reducción. Octanol, muy bien, porque me va a dar un alcohol. ¿De qué tipo? Primario, secundario o terciario. Primario. Y miren yo cómo desaparezco, muchachos, ese carbonilo, cómo lo paso yo a que sea un alcohol primario. Miren, simplemente es quitarle uno de los enlaces y ya me quedó, ¿cierto? Si usted le quiere dejar el hidrógeno, se lo deja, si no, se lo quita. Pero ahí sigue siendo un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono y simplemente cambié el grupo carbonilo a un alcohol. Entonces luego dice, ese estudiante tomó ese alcohol y lo hizo reaccionar con ácido acético, ¿sí? Este es un ácido carboxílico, ácido acético, aquí le pongo un más, y ácido sulfúrico. También es válido hacer la representación como la estoy haciendo en este momento, o como se las mostré ahorita. H2SO4. Y entonces dice que uno forma a través de esta reacción un ¿qué? ¿Qué tipo de compuesto se forma aquí, muchachos? Porque esto es una reacción de esterificación. Muy bien, Mauricio, un éster. Profe, y entonces usted cómo plantea el éster. Entonces ustedes cogen el ácido, cópienlo, ¿y qué hago? Simplemente una cadena de 8 átomos de carbono en el extremo donde está el OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más agua, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la descripción. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cómo se llama el primer compuesto? Dijimos que es un octanol. Luego, ¿cómo se llamaría este de acá? Si yo les dije que estos de acá tendrían la terminación ato y estos tendrían la terminación hilo. Entonces, ¿cómo se llamaría este éster?
Etanoato de octilo. Muy bien, Álvaro. Etanoato, etan, de 2 átomos de carbono, terminación ato, de octilo, porque tiene 8 átomos de carbono y la terminación hilo. Eso es lo que hay que desarrollar en ese ejercicio o planteamiento de la pregunta B. ¿Claros hasta allí, muchachos? Muy bien. Y la pregunta C está relacionada con la identificación de biomoléculas, ¿sí? Y es un ejercicio bastante sencillo y práctico. Resulta que un estudiante realiza un experimento donde hace la cocción de varios huevos, pero a diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, el huevo 1 lo somete a un calentamiento en baño María durante 3 minutos, el 2 durante 9 minutos y el 3 durante 15 minutos. Al cabo de ese tiempo, el estudiante disuelve parte de cada huevo en un tubo de ensayo con 1 mililitro de agua y le hace la prueba de identificación de Buret. Nos dice que con base en ese experimento hay que hacer o resolver estas preguntas. Entonces, lo primero que debemos imaginarnos es esto, muchachos, que el huevo tiene una apariencia diferente si yo hago un proceso de cocción a diferentes tiempos. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que el huevo es rico en proteínas y que las proteínas se pueden desnaturalizar, es decir, su estructura tridimensional puede perderse por la acción de agentes como cuáles, pHs, ¿sí? Cambio de pH, cambio de temperatura y también por la adición de solventes. Es decir, esa estructura tridimensional pasa a ser una estructura que, digamos, se desnaturaliza, es porque la estructura que tenía inicialmente cambia. Y si tenemos en cuenta que la prueba de Buret, ¿sí? Que es un reactivo con cobre de color azulito, cuando se le adiciona a un contenido que tiene algo de proteína, recordemos que las proteínas están compuestos por muchos aminoácidos, ese compuesto de cobre forma lo que conocemos en la química organometálica como compuestos de coordinación, es decir, los grupos amino de los aminoácidos forman un compuesto de coordinación y dan una coloración que es violeta. Entonces el estudiante lo que hace es que en cada tubo de ensayo tiene una muestra de cada huevo y le adiciona este reactivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo digo que una proteína se me desnaturaliza, es decir, pierde como su funcionalidad, por en este caso por la temperatura, nos preguntan, ¿qué puedo concluir yo acerca de la tonalidad del tubo de ensayo que va a observar el estudiante? Les voy a poner esta imagen. Entonces, recordemos, tenemos tiempos de 3 minutos, 9 minutos y 15 minutos. 3 minutos, 9 minutos y 15 minutos. ¿Yo qué esperaría para el tubo de ensayo que tiene 3 minutos, 9 minutos y 15 minutos? ¿Qué tonalidad de ese color violeta esperaría? Estamos hablando de tonalidad. Mientras más fuerte el color violeta significa que yo tengo mayor contenido de proteína. Muy bien, Alejandro. ¿Cuál va a ser el menos fuerte? El de 15 minutos. ¿Cuál es el que tendría mayor fuerza? ¿15 minutos tiene mayor o menor tonalidad? Menor el de 15 minutos, mayor tonalidad el de 3 minutos. Muy bien, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué ustedes consideran eso con base en lo que acabamos de decir? Sí, quién se desnaturaliza de una manera mayor? El de 15 minutos. Muy bien. Entonces, la manera de argumentar una pregunta de forma concreta, muchachos, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes dan una respuesta? Es
En este caso, se observaría que en el tubo tal hay una menor o mayor tonalidad porque el reactivo de Biuret reacciona menos o más, lo cual indica que tiene mayor o menor contenido de proteína, porque esta prueba permite identificar el contenido de proteína de una manera indirecta o cualitativa. Entonces, estas frases que acabo de mencionar son las que ustedes deben tomar, ¿sí? Para que den una respuesta argumentativa coherente, no lanzar frases que no se corresponden o no tienen coherencia para dar la respuesta. Álvaro nos pregunta, sí, son directamente proporcionales. A mayor tonalidad es porque tengo mayor contenido de proteína y porque en este caso, pues la proteína no está totalmente desnaturalizada. Muy bien. La segunda pregunta está muy relacionada con lo que acabamos de preguntar. ¿Qué puede concluir el estudiante en este caso acerca del contenido de proteína en cada huevo? Es decir, ¿en cuál se considera que hay un mayor contenido? ¿En cuál tubo de ensayo, a cuál tiempo se considera que hay un mayor contenido de proteína? La siguiente pregunta dice, ¿qué puede concluir el estudiante acerca del contenido de proteína en cada huevo? ¿Sí? Bueno, esta es la misma. Creo que aquí se me repitió la pregunta. Sería entonces esta, la que sigue. ¿En cuál de los huevos hay mayor desnaturalización de la proteína y por qué? ¿Y cuál es la principal proteína que tiene el huevo? Esto sí hay que consultar. ¿Y cuál es la importancia de esa proteína? Muchachos, ¿es muy sencillo o son muy sencillas las tres preguntas que hay que desarrollar de ese ejercicio 4? Hasta ahí hay que realizar el ejercicio número 4 y con estas estaríamos relacionando o describiendo las reacciones químicas para el grupo carbonilo y biomoléculas. ¿Qué preguntas tenemos hasta allí? Voy a ir compartiendo el enlace de asistencia. Las preguntas son muy cortas, muchachos, de nuevo la invitación, por favor tengan mucho cuidado con los trabajos. Hemos visto varios casos en que presentan los mismos trabajos, eso es delicado. Entonces la invitación es que desarrollemos trabajos originales, que cada uno lo relacione, lo desarrolle. Sabemos que tienen por cuestiones laborales o otros motivos poco tiempo, pero estamos brindando las oportunidades para que ustedes se entreguen en tiempos de pronto no a tiempo, pero sí siendo muy laxos con ustedes para que puedan desarrollar las actividades. Tómense en el tiempo de manera consciente a realizar estos ejercicios. Son sencillos, no son largos, son cortos. De hecho, siempre relacionamos en los espacios de la respuesta en 3 líneas porque se pueden dar en 3 líneas. No estamos solicitando los que nos copien todo un libro porque no tiene sentido. Entonces, les dejamos la invitación para que por favor sean muy conscientes de las entregas que están desarrollando, ¿sí? Y no caigamos en esas cadenas que se están generando desafortunadamente para todos porque pues no están aprendiendo lo que deberían aprender y que les va a servir para los demás cursos. Listo. He compartido la lista de asistencia en el chat y entonces estoy atenta a qué inquietudes tienen para... em, respecto a estas preguntas que acabamos de responder y de explicar, o no sé qué otra inquietud tengan respecto a la actividad. Lucía, ¿qué pregunta tienes? La grabación ahorita la estoy compartiendo, Diana. Unas 2 horitas mientras se procesa. Recuerden la programación de CIPAS, que ya se las compartimos.
En ese caso, José, puedes enviarme una comunicación, me das copia y tomas captura de pantalla, por favor. Entonces, Lucía, comunícate con tu tutor o tutora, envíale un correo y me das copia a mí, por favor. Es importante que demos a conocer esas informaciones, que hablemos a tiempo, muchachos, porque después del 28 de noviembre nosotros no podemos hacer nada, no porque no queramos, sino porque no podemos, porque tenemos unas fechas y un calendario académico, la migración de notas no da espera y nosotros ya no podemos hacer nada. Ya llevamos casi 4 meses en este proceso, entonces es por eso que desafortunadamente cuando dejamos todo para última hora, nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces la invitación ahorita es que revisen, hagan sus cuentas y por favor comuníquense con su tutor y su tutora y den a conocer la situación que tienen, pero que sea a tiempo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces voy a dar espera unos segundos más para la asistencia. Veo que no hay más inquietudes. Les agradezco a todos la participación, muchos éxitos en esta entrega y nos veríamos ya en la última webconferencia donde vamos a hacer un espacio de digamos, un simulacro para la evaluación final. Vamos a explicar preguntas, respuestas y todo lo demás. Y ahí finalizaríamos con todo. Entonces, atentos a esa última webconferencia sobre el simulacro para desarrollar la tarea 6, que es el cuestionario final del curso. Una feliz noche para todos.